Bueno, en el año de 1606, al oeste de la barranca El Pajarito de Azochiapa, existía un pueblo llamado San Andrés de Tehuama, que desapareció misteriosamente. Debido a esto, 100 años después, las tierras abandonadas fueron disputadas por los dueños del Trapiche de Tenango contra los del ingenio de Atotonilco. El conflicto finalizó por la hacienda de Tenango y renombraron al lugar como El Quebrantadero, en donde establecieron un rancho dedicado al cuidado de caballos. Pero unos años después inició otro litigio, ahora contra el pueblo de Azochiapa, llamado en esa época Ayosochiapa, que tenía sembradíos en esas tierras. Los pobladores de Ayosochiapa mencionaron en 1761 que esas tierras eran suyas porque debido a la peste, o sea, a una enfermedad generalizada que había ocurrido, el antiguo pueblo de San Andrés de Tehuama casi desapareció y los pocos pobladores que quedaron se agregaron a nuestra cabecera, es decir, a Azochiapa. Sobre el mismo, la hacienda de Tenango mencionó: pudo Tehuama adueñarse de todo por la peste o trasplantar sus reliquias a otros muchos pueblos circundantes. Es decir, la hacienda de Tenango estaba en contra de lo que decían los azochiapenses. Bueno, finalmente el litigio terminó con un nuevo triunfo en la hacienda de Tenango. Pero la pregunta que nos viene es: ¿qué pasó con los pobladores de San Andrés de Tehuama? En Azochiapa nadie sabía, hasta que llegaron unos pobladores de Xalpatláhuatl que dijeron que sus antepasados eran originarios de Azochiapa y nos compartieron una leyenda que reza así. Fue a finales del siglo XVI, cuando 3 grupos de migrantes salieron con rumbos diferentes, todos ellos hablantes de la lengua náhuatl. Uno de esos grupos se dirigió hacia las montañas altas del sur. Con ellos iba el Hueytlatoani o Tlayacanqui, palabra náhuatl que significa hombre que guía. A estos peregrinos les habían predicho sus sacerdotes que cuando un par de niños que iban entre ellos crecieran y se casaran, el primer hijo que naciera de ellos les daría la señal del lugar en donde asentarse y fundar su pueblo. Y así siguieron su viaje. Tardaron unos 20 años peregrinando, pasaron por Tlapa hasta llegar a Itlanzochcuame, lugar de árboles con flores. En ese lugar los niños, ahora jóvenes, se casaron y procrearon al tan anhelado niño, quien iba a darle la señal para la fundación de su pueblo. Pero el recién nacido siempre lloraba y no parecía que le agradara ningún lugar. Pasaron por Sopilotepetl, cerro de los Sopilotes, llegaron de nuevo a Soyatlán, siguieron para Motlapana Octli, lugar de 3 caminos. En esos lugares el recién nacido dio muestras de felicidad, al fin, muestras de felicidad y alegría. Era la señal que estaban esperando. Aún no se sabe la fecha exacta de fundación de Xalpatláhuatl, pero esta fue antes de 1713, ya que fue muy notorio cuando se fundó Xalpatláhuatl, porque desde su arribo a la región disputaron las tierras a los pueblos que los rodeaban. El crecimiento de Xalpatláhuatl fue exponencial, fue demasiado rápido, ya que en unas cuantas décadas se les concedió la facultad de nombrar a gobernador de República de Indios, o sea, la facultad de nombrar a su propio gobernante local, al propio gobernante de su pueblo.
Luego su iglesia fue nombrada parroquia y en 1780 el virrey les reconoció sus tierras. 100 años después eran nombrados cabecera municipal. Sin embargo, los pobladores de Xalpatláhuac nunca olvidaron su migración y en las primeras décadas del siglo XX volvieron a Azochiapan a recoger la estatua de su santo San Andrés. Y después volvieron en el año de 1994, o sea, años después, décadas después volvieron, pero junto con ellos venía el presidente municipal de Xalpatláhuac, el profesor Edmundo Delgado Gallardo, quien visitaba por primera vez Azochiapan. Y desde esa fecha, año con año, un grupo de ciudadanos entusiastas organiza junto con las autoridades de ambos ayuntamientos municipales una visita durante las ferias patronales de ambos pueblos. Tal ha sido la presencia de la memoria que en el año 2011 se inauguró una colonia llamada Colonia Azochiapan en la entrada del poblado de Xalpatláhuac, Guerrero.